Buenas. En este video vamos a resolver o ver la solución del tercer ejercicio que quedó de la vez pasada. Entonces, recuerdo acá el enunciado. Nos decía, tenemos dos cerrados, A y B, no vacíos y disjuntos en R. El primer ítem era probar que esta función definía como a cada x lo más a la distancia de x a a sobre la distancia de x a a más la distancia de x a b. Esta función está bien definida y es continua. Ya charlaremos sobre qué quiere decir que está bien definida. Y después nos pedían probar que la preimagen del 1 es B, la preimagen del 0 es A, y que hay abiertos disjuntos que separan a y B. ¿Sí? O sea que A está contenido en U, B está contenido en B. Y los abiertos son disjuntos, justamente los separan. O sea que si quieren un dibujito de eso que no hice, por acá pónganle que está A, quizás en R es como muy intuitivo todo, entonces podríamos tomar a U que sea esto, y a B que sea esto. ¿Sí? Bueno, y acá el primer comentario que quería hacer al respecto es que si cambian R por Rn, funciona exactamente igual la misma solución del ejercicio. ¿Sí? Solo hay que cambiar en los lugares donde vaya a decir módulo o poner norma o distancia. De hecho, poniendo distancia, cualquier distancia funciona. Eh, Cuidado, ¿no? Que acá F iría de Rn a R, ¿no? Porque esto sigue dando un número, pero lo que cambia es que el dominio de todo. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos con la primera parte. Para eso recuerdo, antes de empezar, cómo definíamos la distancia de un punto a un conjunto, y eso era el ínfimo de las distancias, que en este caso es módulo porque estamos en R, de el punto en cuestión a todos los elementos del conjunto. Entonces acá había hecho un pequeño dibujito, por acá está X, pónganle, y tenemos el conjunto A, digamos, es este cerrado de R, pónganle que es esta unión de dos intervalos cerrados. Entonces lo que vamos haciendo es ir agarrando todos los puntos de A, marqué algunos obviamente, calcular la distancia de X hay 1, la distancia de X hay 2, la distancia de X hay 3, hay 4, bueno, calculamos las distancias a todos, armamos este conjunto con todas las posibles distancias y después le tomamos ínfimo. Eso habíamos charlado en clase, está bien definido porque, primero, como A es un conjunto no vacío, hay alguna distancia para tomar, hay algún I en A, y hacemos el módulo de X menos I, y además este conjunto está acotado inferiormente por 0, ¿no? Porque estamos tomando módulo o distancia y eso es mayor o igual que 0 siempre. Así que esto estaba bien definido, digamos. Y ahora, ¿qué quiere decir que F esté bien definida? Bueno, esta cuenta la podemos hacer siempre, la distancia de x a a, y también podemos hacer siempre la distancia de x a b. Y las podemos sumar. El tema es si podemos dividir, sería la pregunta. Entonces, para que esta función esté bien definida, lo que deberíamos chequear es que este denominador no es 0. Entonces, eso es lo que está escrito acá. Y acá voy a hacer un poquito de trampa, pero no demasiada. La trampa es, hay que usar un ejercicio, o hacer en realidad el ejercicio de la guía, y ese ejercicio es el 8, algún ítem del 8, el B, creo, que dice que si tenés un conjunto, la distancia de un punto a ese conjunto es igual a 0 si solo si el punto está en la clausura de ese conjunto. Eh, no es un ejercicio extremadamente largo, digamos. Digo por encima lo que habría que hacer, si quieren. Si la distancia del punto al conjunto es 0, entonces este ínfimo va a ser 0, o sea que va a haber una sucesión de estas distancias que tiende a 0, y ahí van a obtener una sucesión de puntos que va a tender a X, una sucesión de puntos en C. Pero si obtenés una sucesión de puntos en C que tiende a X, X está en la clausura. Y para el otro lado es más o menos lo mismo, ¿no? Si X está en la clausura, bueno, si está en C, ya automáticamente esto es igual a 0 porque acá va a aparecer X y vas a hacer el módulo de X menos X, te va a dar 0 y listo. Y si X es un punto límite, justamente de nuevo, hay una sucesión que tiende a X, entonces hay una sucesión de distancias que tiende a 0, ya está. Y cuando tomes ínfimo eso va a dar 0. Bueno, no hay mucho para decir.
Y entonces este denominador, ¿por qué no se anula? Bueno, la distancia de x a a y la distancia de x a b son siempre mayores o iguales que 0. Para que la suma dé 0, ambas deberían ser 0. Pero por lo que dijimos recién, eh, esto último vale si solo si x está en A clausura para que la distancia de x a a valga 0, y x está en B clausura para que la distancia de x a b valga 0. Así que x debería estar en la intersección de esas clausuras. Bueno, pero A y B son cerrados, así que acá podemos cambiar A clausura y B clausura por A y B. Y entonces esto nos va a decir que la distancia de x a a más la distancia de x a b es 0 si solo si x está en la intersección de A y B. Pero ahí recuerdo, volvamos al enunciado un segundo, que A y B eran cerrados, eso lo acabamos de usar, son no vacíos, y para que podamos hacer esta cuenta y tenga sentido, si no este conjunto de distancias va a ser vacío, pero además eran disjuntos. Y bueno, como A intersección B es igual a vacío, esto va a decir que F está bien definida, porque no hay ningún X que pueda cumplir esta igualdad. Y ahora vamos a ver que F es continuo. Acá había dejado una sugerencia el otro día durante la clase, la digo, no la escribí esta vez, pero la sugerencia era que traten de resolver un problema más fácil, por así decirlo. Porque acá hay que lidiar con la distancia de x a a y la distancia de x a b a la vez, y eso puede ser molesto, ¿sí? Porque hay mucho ínfimo dando vueltas. ¿Cuál era la sugerencia? Bueno, olvídense de que hay un denominador y veamos que la distancia de un punto a un conjunto es una función continua. O sea que f de x igual distancia de x a a, si quieren, es continua. Y acá no hace falta que sea cerrado nada, solo que sea un conjunto no vacío. Y después, ¿cómo vamos a probar que f es continua? Bueno, en el denominador habría una suma de funciones continuas, en el numerador una función continua, y estaríamos haciendo un cociente de funciones continuas con el denominador que nunca se anula. Y eso vimos en la teórica, que es una función continua. Así que nos va a bastar ver entonces que esta función g de x distancia de x a es una función continua. Acá vuelvo a remarcar, no hace falta que A sea cerrado para que esto valga, aunque sea no vacío, ya funciona. ¿Sí? Entonces, esto es lo que acabo de decir, nos va a bastar ver que esta función es continua, y entonces tenemos g de x, queremos ver que es continua en R, vamos a ver que es continua en cada punto. Entonces agarremos un x0, cualquiera, real, y un épsilon mayor que 0. ¿Sí? Es importante fijarlo, porque ahora el delta que vamos a estar buscando va a depender de este épsilon. Entonces, vamos a buscar un delta tal que si el módulo de x0 menos x es menor que delta, entonces g de x menos g de x0 es menor que épsilon. Definición de continuidad. Bien. Entonces, tomemos un I en A. ¿Sí? ¿Por qué tomo un I en A? Bueno, tiene que aparecer la distancia de x a A de algún modo, pero acá si se fijan, si tratan de escribir esto directo, les va a quedar la distancia de x a A menos la distancia de x0 a A, y ahí hay dos ínfimos dando vueltas y puede ser difícil de manejar. Entonces, una idea a la hora de trabajar con ínfimos es trabajar con elementos y después tomar ínfimos. ¿Sí? Entonces acá tomo un I en A cualquiera. Y usamos la desigualdad triangular. La distancia de x0 ahí es menor o igual, seguro, que la distancia de x0 a x más la distancia de x a y. Cuando digo distancia es módulo en este caso, pero vale en general, ¿no? Bueno, entonces, el número que está del lado izquierdo seguro es más grande que el ínfimo de todas estas distancias, ¿no? O sea que acá podemos poner en la distancia de x0a del lado izquierdo. Eso seguro es menor o igual que el módulo de x0 menos y, porque esto es el ínfimo de todas las distancias. Y eso es más chico que el módulo de x0 menos x más el módulo de x menos y. Y fíjense cómo haciendo esto de tomar un i y después tomar ínfimo, nos vamos independizando del i de a uno a la vez, por así decirlo, ¿no? De nuevo, si acá arrancábamos con querer probar que esto es menor que epsilon, hay dos ínfimos dando vueltas, el de x y el de x0, ¿no? La distancia de x a a y la distancia de x0 a son dos ínfimos, y es difícil trabajar con los dos a la vez. De esta manera nos los sacamos de encima de a uno a la vez. Esto nos dice que la distancia de x0 a a, si nos olvidamos de lo del medio, es menor o igual que el módulo de x0 menos x más el módulo de x menos y para cualquier i en A. Fíjense que acá esto i es cualquiera.
O sea que esta desigualdad de acá, si nos olvidamos de lo del medio, vale para todo I, ¿no? Bueno, pero ahora, si quieren por un momento, olvídense del módulo de x0 menos x, o lo podemos pasar para el otro lado y mantener la desigualdad, y concentrémonos acá. Para cada I en A, el módulo de x menos y es más grande que la distancia de x0 a menos, si quieren, el módulo de x0 menos x. Entonces, si ahora tomamos ínfimo en estas distancias, seguro va a seguir siendo más grande que esto menos esto. ¿Sí? ¿Está bien eso? Igual, como si fuera a obtener una respuesta, lo pregunto, ¿no? Pero esta es la parte importante en la que convencerse, ¿no? Si quieren, si hacemos esto menos esto, eso va a ser una cota inferior para el conjunto de todos los módulos de x menos y con i en a. Bueno, si es una cota inferior y tomamos ínfimo en esto, la cota inferior va a seguir siendo menor o igual que el ínfimo, ¿no? Porque el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Y eso es lo que viene acá. Si tomamos ínfimo en i en a del lado derecho, nos queda que la distancia de x0a es menor o igual que esto no depende de i más la distancia de xa. Bueno, si pasamos para el otro lado, nos queda g de x0 menos g de x, ¿no? Recuerdo que g de x o g de x0 eran distancia de x o x0 a... Así que acá solo restamos de los dos lados la distancia de x a y le cambiamos el nombre por lo que lo habíamos llamado, la distancia, la habíamos llamado g. Esto es menor o igual que el módulo de x0 menos x. Y fíjense, si el módulo de x0 menos x es menor que epsilon, módulo de g de x menos g de x0 es menor que epsilon, ¿no? Acá, bueno, me comí esta parte. Si, fíjense que acá querríamos que diga módulo, pero bueno, si vuelven atrás y acá en vez de módulo de x0 menos y ponen módulo de x menos y ahí intercalan el x0, nos va a quedar exactamente lo mismo cambiando x por x0. Así que va a quedar esta desigualdad. Y entonces el módulo de g de x menos g de x0, o g de x0 menos g de x es exactamente lo mismo, es menor o igual que el módulo de x0 menos x. Y tomamos delta igual a epsilon, ¿no? Porque si esto es menor que epsilon, entonces esto es menor que epsilon. Wow. Y listo. G es continua en cualquier x0, así que es continua en todos los reales. ¿Sí? Y por lo que dijimos al principio, entonces la función f, que era la que queríamos probar que era continua, es continua. La escribimos como cociente y suma de funciones continuas. Bueno, muy bien. Vamos a la parte B, que nos decía probar que la preimagen del 0 es A y la preimagen del 1 es B. Y para que f de x valga 0, la única posibilidad es que la distancia de x a A sea 0. Y vimos por ese ejercicio de la guía que esto es lo mismo que x esté en la clausura, pero A es cerrado. Así que estar en la clausura o estar en A es exactamente lo mismo. Así que f de x vale 0 si solo sigue x está en A. O sea que los únicos elementos que van a parar el 0 son A. Es decir, la preimagen del 0 es A. Exactamente A, no es que está contenido, sino que como estos son sí, solo sí, cuidado, tenemos la igualdad. Y lo mismo para el 1, ¿no? F de x, ¿cuándo va a valer 1? Y cuando el numerador y el denominador sean iguales, y si cancelamos la distancia de x a A de los dos lados, nos va a quedar que esto pasa así solo si la distancia de x a B es 0, y el mismo argumento con que B cerrado nos lleva a que x tiene que estar en B. Bien, así que eso prueba lo de las preimágenes. Y por último, queríamos encontrar dos abiertos, U y B, que separaran a A y B larga. Bueno, y tenemos una función continua dando vueltas, la idea es usar eso, y la preimagen de un abierto por una función continua es un abierto, esto lo vimos en la teórica, así que podemos tomar, por ejemplo, el intervalo de -1 a 1/2 es un abierto, f es continuo, así que si le tomamos preimagen es abierto, lo llamo U, y A está contenido acá adentro, ¿no? Porque A va a parar a 0, eso lo vimos recién. Y acá están todas las cosas que van a parar a números entre -1 y 1/2, en particular están las que van a parar a 0. Así que A está contenido en U, y de la misma forma B larga está contenido en B corta. ¿Sí? Porque tomamos el intervalo
abierto de un medio a 2 y vimos que B va a parar al 1, o sea que va a parar adentro del intervalo 1 medio 2 y esto es abierto. Y estos dos abiertos son disjuntos, ¿no? Quizás me faltó esa última aclaración. Entonces, además, U intersección B es igual a vacío porque, bueno, si X está en U intersección B, entonces, por un lado, como X está en U, f de X pertenece al intervalo menos 1 un medio. Esto porque X está en U. Y por otro lado, f de X está entre un medio y 2. Esto porque X está en B. Y esto es absurdo. Sí. F de X no puede pertenecer a estos dos intervalos a la vez porque son disjuntos. Bueno, con eso terminamos la solución del ejercicio y listo.